casa. ¡Listo! Oye, no, imposible. No puede ser que en 7 segundos llenes todos los casilleros de emociones así. Te estás inventando todas, definitivamente. ¿Qué pasa, Miluska? ¿No te gusta que te gane? Ay, no. Bueno. Mejor cotejemos las respuestas. A ver. Ya, a ver. En emociones puse alegría. Ok, yo puse ansiedad. Ok, 100 puntos. 100 puntos. Tan. Ya está. A ver, donde dice momento en el que sentimos la emoción, puse cuando el chico que me gusta me escribe. ¡Ey! Nos ponemos románticos. Pero bueno. Ok, yo puse cuando hay un temblor. Ay, bueno, eso sí que da ansiedad, así que 100 puntos. Sí, bastante. Te cuento que yo vi un montón de reportajes sobre los desastres naturales y me da un poquito de miedo que suceda eso. Pero aunque ya estoy aprendiendo a manejarlas. Bueno, 100 qué bueno. puntos. A ver, yo creo que igual si seguimos las indicaciones que nos dicen, todo va a estar bien y tranquilo. Donde dice cómo lo manejo, pues no puse nada, porque la verdad es que no tengo idea cómo manejar la ansiedad que siento. Ok, entonces creo que tenemos un ganador. ¡Ay, no! Bueno, yo puse hacer ejercicio. Bueno, antes salía a correr, ¿no? Me gusta bastante jugar fútbol. Pero ahora con la situación sigo haciendo ejercicios en la casa y eso me ayuda bastante a regular la emoción. Buenísimo. Entonces creo que me merezco 200 puntos. Ay, bueno. ¡Hola! ¡Uy, no! Junior, ya están ahí los chicos. ¿Cómo están, chicos? Yo soy Miluska y él es Junior y este es un programa para quinto de secundaria. Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa favorito de Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Como ven, Junior y yo estábamos jugando un tutti frutti de las emociones y la verdad es que me puse un poco triste. ¿Porque te he ganado? No vale la pena. No estoy triste por eso. Me puse a pensar en cuánta gente no sabe cómo manejar alguna de sus emociones. Como Joaquín, ¿cierto? Recuerdo su carta. Nos contaba que durante la cuarentena ha sentido varias emociones, que se ha cuestionado muchas cosas y que incluso había notado que algunas emociones predominan durante este tiempo. Claro, y así como a Joaquín, a muchas y muchos les ha ocurrido lo mismo. Y algunos pueden haber aprendido a reconocer qué hacer para regular sus emociones. A raíz de lo de Joaquín, la profesora nos propuso la siguiente pregunta. ¿Qué prácticas cotidianas te ayudan a regular tus emociones y cuáles no? Y para identificar esas prácticas, vamos a crear una infografía que muestre las emociones predominantes. Una vez identificadas, hay que señalar qué prácticas nos ayudan a regularlas. Prestaste mucha atención a las sesiones anteriores, ¿no? Pero el producto final, la infografía, no la haremos hoy. No, según nuestro cronograma, hoy leeremos y reflexionaremos sobre la adolescencia y el desarrollo emocional en la sociedad actual a través de un texto que lleva ese título. Y esta semana también hemos estado y estaremos leyendo textos relacionados con el tema de la adolescencia y las emociones. Así tendremos más información para realizar la infografía. Es decir, esta semana haremos comprensión lectora y en la siguiente produciremos textos. Me parece muy bien. ¿Te parece si saludamos a la profesora Julia? ¿Profesora? ¿Está ahí? Hola Miluska, hola Junior y hola chicas y chicos de la promoción 2020. ¿Cómo están en sus casas? Espero que bien y con muchas ganas de trabajar. Profesora Julia, le cuento que Miluska y yo estábamos jugando al Tutti Frutti de las emociones. ¿Y quién cree que ganó la primera ronda? Pues yo, profesora. Pero ese juego no es solamente divertido, sino que también hace reflexionar. Miluska y yo recordamos la situación con la que comenzamos, la carta de Joaquín. Pues precisamente para que podamos comprender mejor la situación de Joaquín, así como la de muchas y muchos adolescentes, hoy continuaremos con el análisis de un texto. Claro, profesora. Y el texto que corresponde se titula Adolescencia y desarrollo emocional en la sociedad actual. Ya que tenemos el título en pantalla, aprovecharé para hacerles una pregunta. ¿Cuál será la relación entre la sociedad y el desarrollo emocional de las y los adolescentes? Atentas y atentos para anotar la respuesta en casa. Antes de comenzar con el análisis de hoy, recuerdo que ayer les pedí que anotaran en sus cuadernos o en sus hojas 2 situaciones en las que hayan sentido que les ha costado mucho aceptar sus emociones. También les pedí que explicaran por qué creen que les ha costado aceptarlas. ¿Alguno de ustedes quiere compartir algo? Precisamente, profesora, tengo una sorpresa.
recibido un correo de Pablo, un estudiante del Cusco. Él nos cuenta una de las situaciones en la que ha sentido que le ha costado mucho aceptar sus emociones. Estimados amigos de Aprendo en Casa, mi nombre es Pablo y soy del Cusco. Quería comentarles que la emoción que más me cuesta manejar es la vergüenza, ya que en muchas ocasiones me he sentido juzgado por algo que he dicho y cuando esto ocurre me pongo muy rojo y no quisiera seguir en ese lugar. Espero que estén muy bien y que así como yo, muchos estudiantes de otros lugares del país también les escriban. Saludos. Muchas gracias, Pablo, y un saludo para todas y todos los adolescentes del Cusco y de todos los lugares del país. A muchas y muchos les pasa lo mismo que a Pablo. Y para analizar mejor la relación entre las emociones y la sociedad, comencemos con nuestro texto. Y lo primero que haremos será mostrar todo el texto completo. Este es un texto largo y no lo leeremos completo. Les mostraré las partes que he considerado para hoy. Recordemos que este texto ha sido recopilado de uno mucho más amplio. Como se pueden dar cuenta, es un texto continuo, sin gráficos. Profesora, ¿qué era un texto continuo? Es uno que está formado por párrafos y estos por oraciones. En algunos casos tienen gráficos pequeños, pero no tantos como para que se pierda la estructura del texto. Y bien, leamos. El título Adolescencia y Desarrollo Emocional en la Sociedad Actual me da una idea sobre lo que podríamos encontrar, pero no me queda claro. No se preocupen, a través de la lectura podremos ir descubriendo si el título tiene relación con el contenido. ¿Les parece si comenzamos con el primer párrafo? A mí me gustaría leerlo, profesora, ¿puedo? Claro que sí, Miluska. Adelante. A lo largo del proceso de socialización, los individuos internalizan qué emociones y sentimientos son apropiados para cada situación y aprenden a expresar y regular su estado afectivo en función a cada contexto social, familiar, relaciones de amistad, etc., en los que interaccionan. Este proceso, que tiene lugar a lo largo de toda la vida, se inicia ya desde la infancia, pero es en el periodo de la adolescencia cuando se experimentan toda una serie de cambios biológicos, intelectuales, afectivos y de identidad personal que llevan a una construcción de la personalidad. Muchas gracias, Miluska. Y ahora, para poder realizar el análisis, ¿qué tal si dividimos este párrafo según la cantidad de oraciones que tiene? Claro, profesora, las distinguiremos con colores. Este párrafo tiene 2 oraciones. La primera está de azul y la segunda de verde. ¿Cómo te das cuenta de que un grupo de palabras corresponde a una oración? Todas las oraciones terminan con un punto y en este párrafo hay 2 puntos. Uno en medio del párrafo, que es donde termina la primera oración, y uno al final donde termina la segunda. Continuemos con el análisis de las oraciones. Veamos la primera. A lo largo del proceso de socialización, los individuos internalizan qué sentimientos y emociones son apropiados para cada situación y aprenden a expresar y regular su estado afectivo en función de cada contexto social, familiar, relaciones de amistad, etc., en los que interaccionan. Miluska, ¿a qué se refiere con esto? Creo que al decir proceso de socialización se refiere a cómo vamos aprendiendo a relacionarnos con los demás. Muy bien. ¿Y por qué crees que afirman que en cada situación internalizamos emociones y sentimientos? Porque en esos momentos aprendemos cómo reaccionar frente a las situaciones que vivimos. ¡Claro! Por ejemplo, en el caso de Joaquín, la cuarentena ha generado emociones en él y probablemente haya aprendido algo acerca del comportamiento suyo y de su familia. Y al finalizar la oración, nos dicen que también aprendemos a expresar y regular nuestros estados de ánimo. ¿Analizamos la segunda oración? Ahora que lea Junior. Este proceso, que tiene lugar a lo largo de toda la vida, se inicia desde la infancia, pero es en el periodo de la adolescencia en el que se experimentan toda una serie de cambios biológicos, intelectuales, afectivos y de identidad personal que llevan a una construcción de la personalidad. ¿Qué relación hay entre la primera y segunda oración? La segunda oración comienza con este proceso.
Se está refiriendo al proceso de socialización. Esto se confirma si continuamos leyendo, porque se menciona que es un proceso que toda la vida, o sea, que dura por siempre. Pero también dice que en la adolescencia se dan más cambios. Tu análisis es correcto. En todos los momentos de nuestras vidas aprendemos, pero en la adolescencia nos enfrentamos a más situaciones y somos un poco más conscientes de las decisiones que tomamos. Esos cambios biológicos, intelectuales y afectivos ayudan a construir nuestras personalidades. En este proceso ayuda mucho que tengamos a alguien en quien confiar y que nos guíe de manera correcta, permitiéndonos cometer errores, porque aprender de nuestros errores es parte del proceso. Profesora, entonces no tiene nada de malo equivocarse. Los errores enseñan, y no solo en lo académico, sino en todos los aspectos de nuestras vidas. Lo importante es que sepamos en qué nos estamos equivocando y podamos corregir el error y aprender de él. Y bueno, ¿el título se relaciona con el contenido? El texto nos habla sobre la adolescencia y las emociones, pero hasta ahora no encuentro la relación con la sociedad actual. Igual en mi caso, profesora, mejor seguir leyendo. Muy bien, chicos. Pero recuerden que en el primer párrafo se menciona el proceso de socialización y todos hemos vivido y seguimos viviendo ese proceso. Yo leeré la parte siguiente. Los estudios sobre los procesos emocionales en la adolescencia presentan una serie de características. Ortiz, 1999. Se tiene una mayor conciencia de los estados afectivos que en edades anteriores y se hace más referencia a estados mentales a la hora de explicar emociones. Se ha adquirido un mayor conocimiento acerca del efecto que tienen sus estados afectivos, negativos y positivos, en el modo de percibir a la gente y en la realización de actividades y tareas. Existe la conciencia de que una persona puede motivar simultáneamente emociones contrarias, y esto no anula los sentimientos de afecto o cariño. Se ha desarrollado una mayor comprensión de las emociones de los demás, siendo el adolescente mucho más sensible a qué características personales de los otros pueden influir en la modulación de su respuesta emocional. El mayor avance de su pensamiento hipotético permite al adolescente considerar la influencia de múltiples factores personales en las reacciones de los demás. A su vez, posee más capacidad para indagar y recabar información sobre las personas a la hora de inferir y explicar emociones complejas. Me parece que tenemos que volver a darle una mirada a esta parte, sobre todo a la primera oración, y la voy a resaltar para que podamos identificar un detalle. Esta oración contiene una cita intertextual, es decir, que algo ha sido tomado de otro autor, pero ha sido usado por los autores de este texto para sustentar su investigación. No me había dado cuenta de la cita, pero de lo que sí me había dado cuenta es de las viñetas. ¿Y por qué piensas tú los autores habrán usado viñetas? En la primera oración se afirma que los estudios sobre los procesos emocionales en la adolescencia presentan una serie de características y luego ponen 2 puntos. Eso me hace pensar que cada viñeta contiene una de las características de las que se habla. Tienes razón. Y para analizar cada característica, te propongo una actividad interesante. Primero, leemos las características para tener una idea general sobre cada una y luego te mostraré algunas situaciones para que las puedas relacionar con las características. Se tiene una mayor conciencia de los estados afectivos que en edades anteriores y se hace más referencia a estados mentales a la hora de explicar emociones. Se ha adquirido un mayor conocimiento acerca del efecto que tienen sus estados afectivos, negativos y positivos, en el modo de percibir a la gente y en la realización de actividades y tareas. Existe la conciencia de que una persona puede motivar simultáneamente emociones contrarias y esto no anula los sentimientos de afecto o cariño. Se ha desarrollado una mayor comprensión de las emociones de los demás, siendo el adolescente mucho más sensible a qué características personales de los otros pueden influir en la modulación de su respuesta emocional.
El mayor avance de su pensamiento hipotético permite al adolescente considerar la influencia de múltiples factores personales en las reacciones de los demás. A su vez, posee más capacidad para indagar y recabar información sobre las personas a la hora de inferir y explicar emociones complejas. Ahora veremos las situaciones que hay que relacionar con las características leídas. 1. Mi hermana es una persona bastante sensible y estoy seguro que si ella me pidiera algo llorando, sin caer en el chantaje, yo accedería con facilidad, ya que eso influye mucho en mí. 2. Soy consciente de que a través de mis preguntas puedo llegar a obtener la información necesaria sobre las personas y sus emociones para poder ayudarlas si lo necesitaran. 3. Durante la cuarentena reconozco que me he enojado con mucha facilidad y ello no ha contribuido en mi relación con mis hermanos. A veces era casi imposible mantener una buena conversación. 4. En ocasiones veía cómo mis padres perdían el control frente a las dudas sobre el ingreso económico en este tiempo de cuarentena. A veces levantaban la voz, pero eso no significaba que no me quisieran, sino que no estaban controlando bien sus emociones. 5. Durante la cuarentena he sentido miedo. Cuando era más pequeño sentía miedo con las películas de terror, pero en esta ocasión ese miedo iba acompañado de preocupación por el bienestar de mi familia. Lo que debemos hacer ahora es unir las características con las situaciones propuestas. Comencemos. La primera característica dice: se tiene una mayor conciencia de los estados afectivos que en edades anteriores y se hace más referencia a estados mentales a la hora de explicar emociones. ¿A qué crees que hace referencia esta característica? A que en la adolescencia uno reconoce mejor las emociones de los demás y que también podemos explicarlas mejor. No solo las nuestras, sino también las de los demás. ¿Y a qué número de situación crees que corresponde esa característica? A la número 5, profesora, porque hace énfasis en la diferencia entre las etapas, y esto se refiere a las edades. Es justo lo que se menciona en la característica que estamos analizando. Así es. Continuemos con la siguiente. Esto está muy interesante. Se ha adquirido un mayor conocimiento acerca del efecto que tienen sus estados afectivos, negativos y positivos, en el modo de percibir a la gente y en la realización de actividades y tareas. Ya que en esta característica se habla de los estados de ánimo propios y de la percepción que tenemos de las personas, ¿cuál crees que sea la situación que corresponde a esta característica? No podría ser la primera ni la cuarta, porque ahí se habla de otras personas. En la segunda se menciona la habilidad de hacer preguntas y obtener información, pero en la característica se habla sobre el reconocimiento de mi estado afectivo. Por lo tanto, me quedo con la tercera situación, profesora. Recuerden que estamos analizando los procesos emocionales en la adolescencia y que todo esto les será muy útil cuando hagan su infografía. Así que vayan tomando nota. Continuemos, Miluska. Existe la conciencia de que una persona puede motivar simultáneamente emociones contrarias y esto no anula los sentimientos de afecto o cariño. Aquí hablan sobre lo que pueden causar las emociones de otras personas y si no recuerdo mal, en las alternativas de situaciones había 2 que se referían a otras personas. ¿Cierto, profesora? Estás en lo correcto. Y ahora será más fácil ya que solo nos quedan 3 alternativas. ¿Qué situación corresponde a la característica que venimos analizando? Profesora, estoy un poco confundido. En la primera situación menciona cómo influye la actitud de su hermana y en la cuarta situación habla de cómo influyen las emociones de sus padres. ¿Te parece si leemos nuevamente la característica? Existe la conciencia de que una persona puede motivar simultáneamente emociones contrarias y esto no anula los sentimientos de afecto o cariño. Y esta, la situación es la cuarta, profesora.
En esa situación se muestra que nuestros padres pueden tener momentos en los que se sienten preocupados, incluso pueden levantar la voz. Y esto hace que pensemos que están enojados con nosotros o incluso que no nos quieren. Pero también podemos reconocer que nos estamos equivocando y que esta actitud es solo porque les cuesta manejar ciertas emociones. Muy bien. ¿Te das cuenta de cuán necesario es darle una segunda lectura a cualquier texto? Vamos a la siguiente característica. Se ha desarrollado una mayor comprensión de las emociones de los demás, siendo el adolescente mucho más sensible a qué características personales de los otros pueden influir en la modulación de su respuesta emocional. ¿A cuál situación correspondería esta? A ver, profesora, cuando llegamos a la adolescencia comenzamos a comprender más las emociones de los demás y muchas veces estas influyen en nosotros. Aunque ahí habría que tener cuidado. Probablemente alguien que no sabe manejar bien sus emociones o sabe mucho de las nuestras nos puede chantajear. Y es precisamente lo que dice en la alternativa 1. Muy bien. Finalmente nos queda la quinta característica. Y esta dice: el mayor avance de su pensamiento hipotético permite al adolescente considerar la influencia de múltiples factores personales en las reacciones de los demás. A su vez, posee más capacidad para indagar y recabar información sobre las personas a la hora de inferir y explicar emociones complejas. Y en la segunda alternativa de situación, se menciona la facilidad para poder indagar información y utilizarla según lo que se necesite. Profesora, mientras íbamos analizando estas características, pensaba en que en casa las pueden considerar para la infografía, identificando las emociones que mencionaba Joaquín en su carta. Habría que responder a la pregunta: ¿qué prácticas cotidianas o acciones te ayudan a regular tus emociones y cuáles no te ayudan a sobrellevar la cuarentena? Exactamente. Y para terminar, leamos el párrafo final. De este modo, se puede decir que al potenciar el desarrollo de las competencias emocionales, se favorece no solo la construcción de una persona más íntegra, sino también ayuda a prevenir o disminuir comportamientos problemáticos o de riesgo. Algunas autoras apuntan en esta misma dirección al sugerir que las relaciones interpersonales con los pensamientos, sentimientos y emociones que las acompañan conducen a situaciones de una complejidad con frecuencia mayor a la de cualquier materia curricular. Si no se realiza un aprendizaje en caso de conflicto, el sujeto recurre a dejarse llevar por las emociones y los impulsos sin ninguna reflexión previa, lo cual conduce a respuestas primitivas como pueden ser agredir, inhibirse de actuar, esconderse en el resentimiento y otras respuestas similares. Sastre y Moreno, 2002, 45. Profesora, este párrafo también tiene una cita intertextual. Exactamente. Y es justo una oración de la cita con la que quiero finalizar este análisis de texto. Si no se realiza un aprendizaje en caso de conflicto, el sujeto recurre a dejarse llevar por las emociones y los impulsos sin ninguna reflexión previa, lo cual conduce a respuestas primitivas, como pueden ser agredir, inhibirse de actuar, esconderse en el resentimiento y otras respuestas similares. Miluska, si es que no aprendemos a manejar nuestras emociones, ¿cómo crees que sea una respuesta primitiva? Primitivo me suena a salvaje. Si no aprendemos a manejar nuestras emociones, podemos actuar de manera salvaje. Por ejemplo, si Joaquín no hubiese reconocido sus emociones durante la cuarentena y no les hubiese dado importancia, tal vez habría desobedecido las indicaciones de cuarentena y hubiera salido sin importarle el peligro a contagio. Eso es actuar de manera salvaje. Interesante el ejemplo de Joaquín. Y ahora te pregunto, Junior, ¿el título del texto tiene relación con el contenido? Completamente, profesora, ya que todos socializamos siempre. Creo que no solo las y los adolescentes, sino todas las personas deberíamos aprender a manejar nuestras emociones. Es que no tiene nada de malo no saber manejar nuestras emociones. Lo malo sería no querer aprender a hacerlo. Bien, creo que ahora tenemos mucha más claridad sobre el tema del manejo de las emociones. Sí, profesora, pero como siempre tengo algunas dudas. Te escucho. ¿Cómo diferencio un texto continuo de uno discontinuo? Los textos continuos, tal como les dije anteriormente, están formados por párrafos.
Esto significa que se leen de manera lineal, mientras que los textos discontinuos están formados por gráficos e imágenes y no los podemos leer de manera lineal, pero sí según el orden en que nos presenten las imágenes. Profesor, entonces, ¿la infografía será un texto discontinuo? Así es, pero por ahora no ahondaremos en el tema. Profesora, así como hay diferencias entre los dos tipos de texto, me imagino que también hay similitudes, ¿no? La mayor es que ambos brindan información para cada tipo de texto. Tienen sus propias características y estructura. Entiendo. ¿Y nuestros amigos en casa podrán recoger información de un texto continuo o de uno discontinuo? De ambos tipos. En el caso del texto continuo, el lector obtiene información de manera ininterrumpida. ¿Está mal si es que no podemos reconocer el posible contenido de un texto a partir del título? Normalmente, el título nos da una idea de lo que encontraremos en el contenido, pero puede ser que no nos brinde esa información, ya que puede contener algún término técnico o puede ser muy abstracto. Pero a medida que avanzamos en la lectura, podemos ir entendiendo la naturaleza del título y cómo se relaciona con el contenido. ¿Qué pasa si en un párrafo las oraciones no se relacionan entre sí? En un párrafo, la información que contiene cada oración debe ser sobre el mismo tema. No puede existir un párrafo bien escrito, es decir, cohesionado, que comience hablando sobre un tema y en la siguiente oración entre a un tema distinto. ¿Todo un párrafo puede contener una cita? Sí. Hemos visto que una cita puede convertirse en un párrafo completo, pero lo ideal es que ese párrafo comience haciendo la presentación de la cita. Por ejemplo, como dijo Gómez, 1999, y a continuación va la cita. Lo importante es que en el transcurso del texto encontremos el análisis del autor de esa y todas las citas que esté haciendo. ¿En vez de viñetas se puede usar números? Claro que sí, eso depende del autor. Por ejemplo, si solo se va a presentar características, se podría utilizar viñetas de cualquier símbolo. Pero si la intención es jerarquizar por orden de importancia esas características, es mejor usar número. Gracias, profesora Julia. Mañana es el último día en el que veremos el tema de las emociones en los adolescentes y podremos realizar nuestro reto final. El reto de hoy será que piensen sobre la forma en que solemos controlar nuestras emociones. Esa reflexión nos ayudará mucho para el análisis del texto que veremos. Muchas gracias por la disposición y las ganas de aprender. Gracias, profesora. ¡Chao! Recordemos registrar nuestros trabajos en un cuaderno o en sus hojas de reuso. Asimismo, los invitamos a guardar todo en sus portafolios donde están archivando las evidencias de su aprendizaje. Ya volvemos con la sesión de matemática. ¡Nos vemos!